Muy bien, buenas noches a todos, siendo las 8 de la noche, punto hora del centro de la Ciudad de México, su servidor, el maestro Francisco, el asesor virtual, el maestro Francisco de Villahermosa, Tabasco. Pues vamos comenzando hoy nuestro segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 1 del módulo 5 de argumentación con la generación número 36, ¿no? Entonces, pues vamos a trabajar en función de lo que tenemos programado para esta sesión. Sean bienvenidos, Jimena, sean bienvenida, Elizabeth, y ojalá se integren a nosotros en este espacio abierto para el aprendizaje. Muy bien, pues vamos viendo entonces el programa, es decir, el orden del día, cómo nos vamos a organizar para trabajar en ello, y ahí está. Tenemos la bienvenida, ya la hemos iniciado, el propósito de la sesión, también de la semana, las dudas y las opiniones que vayan surgiendo, las que hayan, la aclaración de algunos términos, al igual que la semana anterior, ejemplos y actividades, y conclusión y despedida, ¿no? De esta manera o de esta forma vamos intentando avanzar en esta hora que nos corresponde para el trabajo de esta segunda jornada de este segundo espacio abierto para el aprendizaje, ¿eh? Entonces, recapitulando lo de la sesión anterior, en la sesión anterior hemos mencionado o hemos detallado los conceptos como juicio, opinión, afirmación, argumentación, duda, certeza, evidencia, premisas, tesis, proposiciones, ¿no? Entre otras palabras que van a ser o suelen ser normalmente sinónimos y que tienen la misma función dentro de los textos que leemos o también de los textos que vamos a redactar o los textos que vamos ofreciendo cuando nosotros argumentamos, ¿no? Y todo va en función de la argumentación. Todos los trabajos que ustedes están elaborando va en función de la argumentación. Entonces es importante distinguir entre opinión, afirmación y argumentación, ¿no? Entonces vamos a darle continuidad en este segundo espacio abierto con la finalidad de que se vayan aclarando los términos y el uso de los términos para sus respectivas actividades, sus respectivos trabajos. Bueno, pues aquí encontramos o aquí tenemos el propósito de la unidad que están concluyendo en cuanto a su revisión. Digo que en cuanto a su revisión, porque bueno, pues en esta semana corresponde como actividad integradora y como revisión de todos los documentos o de todos los elementos que se les ha proporcionado, van en función de este propósito de la primera unidad que se ve en esta primera semana. Primero que nada, construir argumentos para sustentar opiniones mediante la elaboración de textos argumentativos sobre diferentes problemáticas en los diferentes contextos. Es decir, no son problemas aislados, sino son situaciones que también nosotros vamos teniendo y bueno, tenemos que aprender a usar y a sustentar nuestra argumentación o nuestra afirmación o nuestro juicio, ¿no? Siempre vamos a encontrarnos situaciones donde tenemos que tomar una postura, donde tenemos que defender una postura o simplemente contradecir una postura, ¿no? Entonces, en esos diversos contextos, pues el objetivo de esta unidad es que pues aprendamos a utilizar nuestro razonamiento para poder hacer argumentación, ¿no? Luego, analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas, ¿no? Para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante generación de debates con una actitud respetuosa y también responsable, ¿no? Creo que sí es importante que seamos responsables de lo que afirmamos, de lo que decimos, de lo que argumentamos. Es de suma importancia ser responsables y también ser respetuosos, ¿no? El hecho de que nosotros exijamos una libertad de expresión, entre comillas, no quiere decir que esta libertad de expresión rompa con el límite del respeto, con el límite de la tolerancia, y que a veces tomamos esa actitud o a veces se toma esa
ley o ese derecho como un argumento para decir, ah, bueno, es que yo tengo libertad de expresión y yo puedo decir lo que quiera y nadie puede reprimirme, ¿no? Pues no es represión, es si hay un diálogo, si hay un debate como tal, pues tiene que haber respeto, tiene que haber tolerancia, tiene que haber valores en la función de la argumentación como tal. Y por último, bueno, elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos, comunicativos, ¿no? En el entorno para aproximarse con una actitud crítica, ¿no? A propuestas de solución, ¿no? A propuestas de solución. ¿Y qué es lo que se busca, no? Que seamos críticos, que seamos analíticos, de tal manera que, pues, haya propuesta, ¿no? En vez de empeorar la problemática, pues habría que buscar una propuesta, dar una solución de tal forma que nos permita desarrollarnos en este proceso de la argumentación. Entonces, en las actividades que ustedes tienen en la plataforma pueden observar que se les pide pues identificar opiniones, identificar argumentos, identificar afirmaciones, ¿no? Y es importante este segundo párrafo que aparece ahí, que lo tengan presente, ¿no? Es importante ver la interdisciplinariedad que puedan existir para sustentar aquello que yo estoy diciendo o aquello que yo estoy utilizando como un argumento a favor o a lo mejor como un contraargumento. Entonces, todo lo que yo diga o así como se dicen en las películas, o así como se dicen en en algunas series, ¿no? De esas policíacas. Todo lo que yo diga será usado en mi contra, ¿no? Entonces busquemos que también sea usado a nuestro favor. Todo lo que digamos, si tiene sustento, va a ser algo a nuestro favor. Entonces, el objetivo es que siempre se tenga suficiente sustento para que nosotros podamos, tener o salir gananciosos, por decirlo así, en el modo de cómo nosotros argumentamos, ¿no? Buscar siempre esta manera de ganar hasta cierto punto con la argumentación. Muy bien, entonces están esas actividades que ustedes ya están elaborando, más de alguno ya la elaboró, ya más de alguno la está leyendo, están leyendo los recursos. Entonces, dejo el espacio para ver si hay algún comentario o alguna opinión sobre las actividades que están elaborando y también sobre los recursos que ya tienen, ¿no? Ahí en su plataforma aparecen muchos recursos muy interesantes que les ayudan o les favorecen para la construcción de sus actividades integradoras, tanto como la actividad integradora 1 como la actividad integradora número 2. Son actividades muy interesantes que serían o que es preferible hacerlos a solo copiar y pegar alguna información, sino que realmente sí se realice. Ah, bueno, ya surgieron dos preguntas, ¿no? Por aquí me están preguntando sobre cuánto debe de durar el audio. Pues nos piden que como mínimo 2 minutos y como máximo, pues no está definido, ¿no? Ustedes, ustedes tendrán que colocar ahí la cantidad de su argumentación. Entonces, sí se les pedirá o sí se les pediría que, pues, lo elaboren con conciencia en el sentido de que puedan expresarlo con mayor facilidad en su audio, ¿no? Algo que es importante es el dominio del tema o el dominio de los contenidos. A veces cuando no se domina, solo se lee y bueno, dentro de las rúbricas, pues nos piden ahí que no se lea, sino que realmente haya un dominio del tema. Entonces, la recomendación como tal es que pues investiguen. Si hace rato estaba yo hablando de multidisciplinariedad, bueno, pues es que tenemos que buscar diferentes enfoques en cuanto al tema que ustedes vayan a desarrollar o tengan que desarrollar cuando elaboren sus actividades integradoras, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si aclaré la duda, 2 minutos como mínimo, máximo los que ustedes consideren necesario y también va a depender de la extensión de su trabajo y del dominio de su trabajo, ¿no? Entonces, por favor, no elaborar menos de 2 minutos, sino debería ser más de 2 minutos o 2 minutos como tal, ¿no? Ese es el límite de las actividades. Eh, Recomendable hacer una investigación exhaustiva inicialmente para que luego con mucha facilidad ustedes puedan desarrollar y puedan desenvolverse en el tema que van a plantear, ¿no? Entonces,
todo lo que ustedes elaboren, pues debe de estar fundamentado, ¿no? Todo lo que ustedes utilicen como argumentos debería de estar sustentado, ¿no? Debería tener un sustento. Entonces, por ahí, algún término o algún concepto dentro de los recursos que hayan encontrado y que genere confusión. Bueno, Elizabeth Céspedes me dice que por su parte no hay dudas, que agradece. Jimena Salazar, bueno, ya preguntó sobre el tiempo, cuánto debe de durar, y pues agradece. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Elizabeth, por sus preguntas. Bueno, pues vamos a darle continuidad, si no hay ninguna duda, si todos los conceptos están muy claros y también las instrucciones están claras, bueno, pues será momento de analizar lo que se tiene preparado para, para esta sesión, ¿no? Para esta sesión. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar hablando sobre los argumentos. De hecho, el ensayo que tienen que elaborar va en función de esa estructura de los argumentos, ¿no? Los textos argumentativos, ¿cuál es su finalidad? Su finalidad va a ser la persuasión, ¿no? Es decir, que sean capaces de convencer, ¿no? Que sean capaces de defender sus tesis, ¿no? De sus opiniones. He leído y he revisado algunas actividades, la actividad integradora número 1, y al final de la actividad le piden que si cuál es su opinión acerca de, ¿no? Y a veces algunos, no tengo ahorita certeza y tampoco pues voy a evidenciar a nadie, pero bueno, algunos como que copian y pegan la parte del texto que encontraron, de la lectura que se les propone, y pues realmente no es eso, sino que cada quien o cada uno de ustedes digan, ah, bueno, yo pienso que los mexicanos son así, 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 ¿no? ¿Por qué el mexicano es como es? ¿Cuáles son tus argumentos para decir que el mexicano es como es, ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes? ¿Cuáles son tus juicios en función del mexicano? ¿Cómo crees tú que es el mexicano? Entonces, ahí tiene que ir prácticamente una resolución o una opinión o una argumentación personal. No tienen que copiar ni pegar ningún texto como tal, sino ustedes deben de generar esta información, ustedes deben de generar este juicio sobre los mexicanos, sobre el mexicano. Pues de eso se trata de que convenzan, se trata de que defiendan la tesis que ustedes consideren necesaria, porque a lo mejor ustedes dirán, no, pues es que a mí no me parece lo que dice Octavio Paz, ¿no? Y mucho menos lo que dice acerca de las mujeres, que en este caso ambas son mujeres, ¿no? Jimena y Elizabeth. ¿Están de acuerdo lo que dice Octavio Paz acerca de la mujer? ¿Cómo vieron o cómo ven ustedes las expresiones de Octavio Paz sobre las mujeres? ¿Creen ustedes que todavía se tiene ese pensamiento o esa idiosincrasia respecto de la mujer? Les escucho o les leo Elizabeth y Jimena. O les leo también si así lo desean, si desean escribir. ¿Cómo ven? ¿Qué pusieron en su actividad? En una de las preguntas donde les hacen sobre su opinión, ¿no? La perspectiva de este autor en función de la mujer. Se supone que es una antropología o una descripción antropológica del mexicano que está haciendo este autor en su ensayo. ¿Todavía se piensa así? Adelante, Jimena. Adelante, Elizabeth. Lo que ustedes consideran. Recuerden que estamos en confianza, somos pocos, y lo que ustedes coloquen, pues no es sometido a juicio como tal, sino se agradece su participación. Jimena, considero que Octavio explica cómo los hombres mexicanos ven a la mujer, ¿sí? No es cómo sean las mujeres, sino cómo los hombres mexicanos ven a la mujer. Muy bien, buena afirmación, ¿eh? Así pareciera ser que tu expresión de buenas a primeras no tiene fuerza, pero sí tiene fuerza en ese sentido, porque pones la perspectiva que tienen los hombres respecto de la mujer, ¿no? Entonces dices ahí, cómo los hombres mexicanos ven a la mujer y este pensamiento sigue vigente en la actualidad, nos dice ¿no? Nos dice Elizabeth. Ahí por ahí,
Elizabeth ya nos escribió igual. Yo opino que en mi actualidad que las mujeres son un objeto para satisfacer a los hombres en esa época y que no tienen tantos derechos como ahora, definitivamente. Responden a un tiempo. Qué bueno que haces esa acotación, ¿no? Creo que cada juicio de cada autor, de cada escritor, va a responder a un tiempo determinado, ¿no? Entonces tú haces la acotación de que, bueno, se justifica hasta cierto punto porque se tiene una perspectiva diferente acerca de la mujer, aunque actualmente, bien nos dice Jimena, este, aún siguen todavía algunas cosas por ahí presentes, ¿no? Siguen algunas cosas presentes. Entonces, se les ha dado mayor libertad, se les ha dado mayores derechos, se les ha dado un lugar como tal en la sociedad, en el sentido de que pues tienen mayores oportunidades en todos los sentidos y eso permite, bueno, que puedan manifestarse, eso permite que puedan también ustedes dar a conocer qué no les parece, qué sí les parece, este, expresar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Su modo de ser o su forma de ser. Y bueno, pues podríamos decir que si están argumentando aquí, sí están argumentando, ¿no? En el caso de Elizabeth nos dice, bueno, entiendo a Octavio Paz porque está respondiendo a un tiempo, ¿no? Así se concebía la mujer en ese momento. En el caso de Elizabeth, en el caso de Jimena dice, bueno, hoy los hombres todavía ven así a las mujeres. Y pueden haber un sinnúmero de pruebas de lo que nos está diciendo Jimena, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba que criticaban a un gobierno, no recuerdo qué, a cuál, que se supone que les ofreció como celebración del Día del Padre llevar a una persona muy famosa en esa red social de OnlyFans y criticaban esta parte que decía que hasta un hombre o un señor en muletas, pues fue capaz de dejar las muletas y pararse, ¿no? Aunque suene un poco irónico o aunque suene un poco sarcástico como tal, pues ahí vemos, ¿no? Cómo es la mentalidad todavía, sigue presente, ¿no? Que pueda ser considerada o puede ser considerado, en este caso, a la mujer como un objeto de, de observancia morbosa, probablemente, y bueno, no nos metemos a hacer un juicio de esta persona que se ofrece en OnlyFans, pero bueno, vemos que todavía tanto el gobierno como las personas tienen esta ideología, ¿no? Pero bueno, ¿a qué iba yo con esto? Bueno, vamos que pues tenemos que dar razones de aquellos que afirmamos. Me gustó cada una de sus afirmaciones, les agradezco su participación. Pues eso, que sean capaces de persuadir, que sean capaces de convencer y de defender su tesis, sus opiniones, ¿no? Eso es hacer un juicio. Ustedes ya hicieron un juicio, ya presentaron sus argumentos, en este caso un argumento social, un argumento cultural de cómo se concebía o cómo se concibe a la mujer actualmente y cómo se concebía a la mujer en sus momentos, ¿no? Cuando aparece Octavio Paz. Pues aquí les presento sobre la argumentación, pues siempre se va a tener como componente de proposiciones. En el espacio abierto de la semana pasada yo les decía que una proposición es una afirmación, es un juicio. Lo que hace un momento ustedes colocaron ahí en el chat. Eso es una proposición, ¿no? Entonces los argumentos están constituidos de proposición, ¿no? Las cuales se unen, ¿no? O también se van a llamar premisas y es ahí que al final, pues se llega a conclusión. Por ejemplo, hace un momento yo llegué a una conclusión donde digo, ala, se pasan, ¿no? Como en el Día del Padre van a llevar a tal persona a que pues les baile de manera pues, erótica y utilicen a la imagen de la mujer para hacer esto, ¿no? Entonces continuamos todavía con esta visión machista, continuamos todavía con esta visión de concebir a la mujer como un objeto de placer, ¿no? Entonces ya llegué a mi conclusión. ¿Cuáles fueron mis premisas? Que el gobierno de tal estado utilizó a tal persona para celebrar el Día del Padre. Esto es como consecuencia o se tiene como consecuencia una conclusión de que no han cambiado mucho las cosas en función de la concepción o la percepción acerca de la mujer. Entonces ya llegué a una conclusión. Entonces lo mismo ocurre con la argumentación. Ahí yo presenté mis premisas y ya di mi conclusión, ¿no? Entonces las premisas son razones que se ofrecen como fundamento o apoyo, ¿no? A fin de que otras personas puedan pues aceptar.
¿no? Racionalmente la conclusión. Entonces, la conclusión, por su parte, es la proposición que se define sobre o con las bases de las proposiciones anteriores, ¿no? Entonces, en la vida diaria ocurre, o en la vida diaria nosotros tenemos situaciones que nos permiten argumentar. Probablemente no sea de la manera o de una estructura como la que estamos viendo en este momento, pero sí se llegan o sí llegamos a tener conclusiones a partir de razonamientos. Al fin de cuentas, argumentar es razonar, argumentar es dar razones de, argumentar es defender mi razonamiento, argumentar es sacar justificaciones de tal o cual actitud, tal o cual acción, ¿no? Entonces, a eso le llamamos, en pocas palabras, argumentación. Un requisito importante, necesario para que exista un argumento es que deben existir al menos una premisa y una conclusión, por lo menos. Es decir, una expresión en la cual me voy a basar para justificar tal o cual acción, ¿no? Tal o cual acción. Entonces, es importantísimo que siempre tengamos por lo menos una premisa y una conclusión, ¿no? Es como si yo hiciera la siguiente afirmación y yo les preguntara a ustedes, a ver, Jimena, a ver, Elizabeth, díganme cuál es la causa, o yo pienso, o mi hipótesis es que los alumnos de preparatoria en línea CEP de la generación 36 no asisten o no se conectan a los espacios abiertos de aprendizaje porque es viernes, es fin de semana y lo que menos quieren hacer es pues atender a alguien o estudiar o repasar o tocar temas que no son tan interesantes, por poner una hipótesis, ¿no? O necesarios en su fin de semana. Por eso no se conectan. ¿Cuáles serían sus argumentos para contradecirme? ¿Cuáles serían las justificaciones que ustedes podrían poner para decir del por qué los alumnos de su generación 36 no se conectan a los espacios abiertos en viernes? El que se les ocurra, escríbanmelo en el chat. ¿Por qué creen ustedes que los alumnos de la generación 36 no están en este espacio abierto, en este segundo espacio abierto? Yo ya dije que porque era viernes o porque es fin de semana. Entonces, ¿cuáles serían sus argumentos de ustedes? Adelante, Jimena. Adelante, Elizabeth. Les leo. Muy bien, ya nos contestó Jimena, ya nos contestó también Elizabeth. Vamos a ver qué nos comentan o qué nos dicen. Dice Jimena, ¿no? Podría ser que los alumnos de la generación 36 no se conectan debido a que algunos se encuentran trabajando. Muy bien, un buen argumento, argumento válido. Y dice Elizabeth, porque puede que en estos días estén trabajando algunos compañeros. Muy bien, pues creo que coinciden ahí, ¿no? Si yo hago una investigación o porque no tienen datos o internet para reunirse o para unirse a la reunión. Bien, puede ser otro argumento, un argumento también válido, ¿no? Entonces, pues eso es argumentar, ¿no? Llegar a la conclusión de. Entonces yo ya dije, bueno, eso es porque es viernes, por eso no llegan. Bueno, ustedes dicen no, no porque sea viernes no llegan, sino porque no tienen datos, o no llegan o no se conectan porque están trabajando. No todos tienen la posibilidad de estar en tal horario y menos en viernes para estar en esos espacios abiertos. Pero eso no quiere decir que no sea interesante o que no les importe, sino pues, probablemente posteriormente pueden ver los videos que se establecen aquí. Entonces, eso es argumentar. Eso es argumentar. Entonces, en los trabajos académicos que se les solicitan, es lo que tienen que hacer. Justificar aquello que se está afirmando de primera mano. En el ensayo también, en el ensayo se propone un problema, se investiga sobre ese problema y luego se justifica una vez que ya se tiene una investigación. Con esa investigación ustedes empiezan a justificar la problemática que han encontrado, ¿no? Entonces, del mismo modo, como trabajo académico, tiene que llevarse o tiene que darse la argumentación en función de una investigación, ¿no? El ensayo que ustedes elaboran, pues bueno, va en función de que ya han investigado sobre un tema y empiezan a generar
una especie de texto que pueda convencer al lector, de tal forma que todo lo que ustedes van agregando y van ordenando permite llegar a una conclusión ante la problemática tal o cual que ustedes vayan a manejar, ¿no? Entonces, comúnmente así pasa en los trabajos académicos, así como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Así como en nuestra vida cotidiana ocurre lo mismo. Nos toca, pues, prácticamente justificar lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos, a ver, tenemos aquí un ejemplo, les voy a, no sé si tengan espacio, oportunidad de, a ver si puedo copiarlo, no se los voy a poner en el chat, permítame un momento, ahorita se los, ya los seleccioné. Vamos a ir a esta página, ahí está. Se los voy a poner en el chat, vamos a ir a esta página y vamos a revisar la estructura. Bien, ya les coloqué, me dicen por favor si tienen acceso a la página que les he compartido, por favor, para que también yo, ok, muy bien, Jimena, ya accedieron entonces. Ahorita voy a compartir de todos modos la página que les di. Sí, también Elizabeth accedió. Gracias, Elizabeth. Bueno, ahí tenemos, ahí encontramos en esta página, se las quise compartir, componentes del razonamiento se llama, porque ahí encontramos sobre las premisas y las conclusiones. ¿Por qué retomé este contenido? Lo retomé porque también en los trabajos vi que cuando les piden que coloquen las premisas, no sé si ustedes, pero de todos modos lo hago de manera abierta para poder apoyar a los que no lo hayan entendido. Y empiezan a colocar, pues primero que nada colocan un texto y ya luego ponen por qué o para qué, debido a qué, por lo tanto, como una especie de premisa también. Y entonces yo en la sesión pasada les decía, esas no son premisas. Las premisas van a ser afirmaciones. Las premisas van a ser juicios que van a sustentar a otro juicio para llegar a una conclusión. Entonces, en esta página, en este recurso que les proporciono, pues vamos encontrando, ya nos mencionan que es un argumento. De hecho, ya lo veíamos y ahí nos dice, ¿no? Pues es un conjunto de proposiciones. Un argumento es un conjunto de proposiciones que está constituido por premisas, ¿no? Y estas premisas a veces son fundamentos o son investigaciones que nos ayudan a llegar a una conclusión. Ahí pueden ustedes observar en esa página, y también se las estoy mostrando en este momento, que pues la conclusión también es otra proposición, es otra afirmación que se extrae de dos afirmaciones anteriores, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo de un argumento, de los argumentos, ¿no? El esquema es este. Normalmente vamos a encontrarnos una premisa, ¿no? A veces se llama premisa mayor, de acuerdo a la lógica de la cual se utilice. Luego tenemos la premisa 2 o la premisa n, y luego pues llegamos a una conclusión, ¿no? Ahí si vemos el ejemplo que nos colocan, nos dicen, todos los artistas son personas creativas. Esa es una premisa, ese es un juicio, ese es un primer argumento. Y la premisa número 2 o el juicio número 2 o la proposición número 2 nos dice, Remedios Varo fue una artista. Y por lo tanto, si uno yo doy estas dos proposiciones, pues puedo llegar a una conclusión. Y bueno, por lo tanto, Remedios Varo fue una persona creativa. Entonces, así es que deben de identificar. Sé que aquí el ejemplo es bastante sencillo, pero en una lectura o en un texto es lo que tienen que ir observando. A ver, ¿cuál fue la primera afirmación del autor? ¿Cuál fue la segunda afirmación del autor? ¿Y a qué conclusión llegó el autor en función de las dos afirmaciones anteriores? Entonces, ahí sí irían las dos premisas y luego la conclusión. En las actividades que ustedes tienen que identificar eso, argumentos. Pues es esto, ¿no? Las premisas como tal. Y tienen que encontrar cuál es la conclusión a la que llegó el autor. Entonces, ahí les presento también, pues, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo y ahí les piden.
Lee los argumentos y piensa cuál de ellos es el más sólido. ¿Cuál es el argumento más sólido? Y tenemos el primero y dice, mi prima Luisa abortó y tuvo remordimiento después de hacerlo. Por lo tanto, todas las mujeres que abortan tienen remordimiento después de esta acción, ¿no? Entonces, ahí está la conclusión. ¿Es un argumento sólido esto que nos está presentando? ¿La conclusión de ese argumento es verdadero o es falso? Quien guste contestarme, sin temor a equivocarse, no se preocupe. Para eso estamos aquí aclarando las dudas y ese es un ejemplo que tenemos sobre la argumentación. La conclusión del primer argumento, ¿es verdadero o es falso? ¿Es sólido? Sí, no, ¿por qué? Con toda la confianza. Elizabeth Céspedes, gracias. ¿Por qué crees que no, Elizabeth? Dice que es una idea que se tiene sobre el aborto, pero entonces dices tú que es falsa o cierta, o falsa o verdadera. Es que el no me quedó así como que bien definido si es falso o verdadero. Bueno, Jimena dice que piensa que es verdadero porque es una opinión o una experiencia, aunque no se pueda verificar su afirmación. Buena argumentación, buena conclusión. Está bien, ahorita lo vamos revisando. ¿Alguna otra opinión? Bueno, entonces revisamos el argumento y vamos primero con lo que nos comenta Elizabeth. Dice que no, quiero pensar que es falso, pero dice que es una idea que tiene o que se tiene sobre el aborto, ¿no? Es muy parecido a lo que nos presenta Jimena, que nos dice que es una opinión y una experiencia probablemente particular o probablemente personal, pero eso no quiere decir que se universalice o que se tome como una verdad, ¿no? Si nosotros revisamos o analizamos muy bien el, el argumento, pues ¿qué vamos a hacer o qué vamos a decir? Bueno, vamos a ver que, pues probablemente no sea así, ¿no? Porque dice, mi prima Luisa abortó y tuvo remordimientos después de hacerlo. Ese es el primer argumento. Puede ser verdadero, puede ser falso, ¿no? Por lo tanto, todas, y ahí está el error, todas las mujeres que abortan tienen remordimiento. ¿Será que es cierto? ¿Será que es verdadero que todas las mujeres que abortan tienen remordimiento? Pues a lo mejor no, ¿sí? Algunas, bueno, ahí sí se convierte en verdadero. Entonces, este argumento o este texto que tenemos aquí, el primero, pues si identificamos muy bien cómo se expresan, pues vemos que pues es falso, ¿no? Es falso, ¿por qué? O es una opinión, como bien mencionaba su compañera. ¿Por qué? Porque en este caso probablemente no sean todas. Va dependiendo de los casos, va dependiendo de las circunstancias, va dependiendo de las personas. Entonces, pues aquí pudo haber colocado, ¿no? Dice, mi prima Luisa abortó y tuvo remordimiento después de hacerlo. Por lo tanto, algunas mujeres que abortan tienen remordimiento después de esta acción. Bueno, ahora sí es verdadero. Porque nos están mencionando que algunas, ¿no? Algunas, no todas. Entonces, ¿cuál sería el error ahí? Colocar o decir que todas. ¿Cuál sería el error? Decir que ninguna, porque a lo mejor tampoco. Por eso lo más correcto dentro de este razonamiento es que coloque alguna de las mujeres que abortan tienen remordimiento porque después, después de realizar esta acción, ¿no? Entonces vemos cómo se van manejando las cosas y lo mismo pasa en las redes sociales, lo mismo pasa en los noticieros o lo mismo ocurre con los líderes de opinión, ¿no? A veces
colocan términos que generalizan algo que probablemente no sea de ese modo y lo toman como una verdad absoluta cuando realmente no lo es, ¿no? No lo es. Y vamos con el ejemplo número 2. Dice, 5,000 mujeres entrevistadas alrededor del mundo señalan haber tenido remordimientos después de abortar. Por lo tanto, probablemente todas las mujeres que abortan tienen remordimientos después de esta acción. ¿Cómo ven este argumento? ¿No? Ya tenemos unos datos más objetivos, ¿no? En la sesión pasada habíamos hablado de argumentos estadísticos, no sé si lo recuerdan, o bueno, quienes estuvieron. Y este podría ser un argumento estadístico, ¿no? ¿Es verdadera la conclusión? La conclusión va después de la palabra por lo tanto. ¿Es verdadera la conclusión? ¿Qué opinan ustedes, Elizabeth, Jimena y quién más se nos unió? A ver, vamos a ver por acá. Ah, bueno, Jocelyn también se nos unió. ¿Qué me dicen de la conclusión del argumento número 2? ¿Es verdadero o es falso? ¿Cómo lo consideran ustedes? Muy bien, Jimena ya nos respondió. Vamos viendo a ver qué nos responde Jimena. Y dice Jimena, considero que sí es verdadero, ya que dice probablemente, ¿no? Y no afirma que todas las mujeres, ¿no?, tienen remordimiento, en efecto. Luego Elizabeth, sí, porque es una afirmación más sólida que el otro argumento, en eso sí no puedo refutarte, sí es un poquito más sólido. Investigación para saber algunas mujeres tuvieron remordimiento, sí. Probablemente si aquí se hubiese dicho, bueno, en la región del sur de México se entrevistó a tantas personas y por lo tanto se observa que en el sur hay menos remordimiento. Ah, bueno, se puede tener mayor certeza, como bien nos los comenta aquí su compañera Elizabeth, y es verdadero ya que está basado su conclusión en datos comprobables. En efecto, ¿no? Creo que pues las tres tienen razón en ese sentido, que pues están, una, primero se hace una especie, se supone que se hizo una investigación, ¿no? Otra, usan el término probablemente, no están haciendo una afirmación absoluta y tampoco están haciendo una negación absoluta. Ese probablemente lo salvó o salva la conclusión de que no puede ser considerada como falsa, ¿no? Pero aunque viene posteriormente, todas las mujeres que abortan tienen remordimiento después de esta acción. Si la completamos con en la región de tal lugar, porque se supone que de ahí se obtuvo este porcentaje o esta cantidad de 5,000 mujeres, entonces adquiere fuerza también, ¿no? Entonces las tres tienen bastante de razón en función de estos argumentos que nos presentan ahí, ¿no? Entonces, si analizamos, pues así queda, ¿no? Pues bueno, aquí observamos, ¿no? El primer argumento tiene como única evidencia el caso de una persona que abortó y sintió remordimiento. Con base en este caso, se señala que todas las mujeres que abortan tendrán remordimiento, teniendo evidencia insuficiente, como bien comentaban. Pues es una experiencia personal, ustedes lo decían hace un momento, ¿no? Pues ese es solo un caso, ¿no? Entonces, pues la conclusión como tal no nos puede dar seguridad. Entonces, se pretende que la conclusión es necesaria o forzosa, siendo que es demasiado débil si evaluamos las premisas anteriores, ¿sí? En en el primer argumento así se encuentra. En el segundo argumento, los datos que se ofrecen como fundamento para la conclusión son más sólidos, pues no se limitan a un único caso, sino pues hay 5,000 casos, ¿no? Y con base en los casos que se señalan que probablemente todas las mujeres que aborten tengan remordimiento. La conclusión no se pretende necesaria, sino que pues se matiza anteponiéndole la palabra probablemente, lo cual, lejos de debilitarla, pues le da cierta fortaleza a la expresión, ¿no? Pues ahí tenemos lo que ustedes ya
deducían o lo que ustedes analizaban. Entonces, en sus trabajos, en sus actividades que ustedes estén elaborando, tengan cuidado o revisen bien qué palabras están utilizando para que sus argumentos no sean débiles, ¿no? Y a veces ocurre en la vida cotidiana que hacemos afirmaciones y a veces nos llevamos a todos o a ninguno o a nadie o a alguno, ¿no? Entonces, ahí nuestros argumentos pierden fuerza, ahí nuestros argumentos pierden solidez. Necesitamos tener evidencias, les decía yo en la sesión pasada, necesitamos tener certeza de aquello que nosotros estamos utilizando como una verdad, aquello que estamos utilizando como un juicio en el cual nos va a servir para alcanzar otro, otro argumento, ¿no? Muy bien. Bueno, de todos modos, les queda el recurso. Ahí pueden observar igual o posteriormente sobre la analogía. Ahí hay un texto para que también, si gustan seguir practicando, adelante. Ahí hay un ejercicio donde, pues, ustedes pueden llegar a conclusiones, pueden hacer un análisis de los argumentos que se están presentando. Muy bien, entonces regresando a nuestra presentación, a ver, regresando a nuestra presentación, a ver, permítanme tantito. Para darle continuidad a nuestro itinerario que ya les había presentado, pues vamos a continuar. Ya les dejo el recurso, ya ustedes revisan posteriormente. Bueno, íbamos por aquí, de aquí tomé la, el hipervínculo para el ejercicio que hicimos, para la revisión de la argumentación. Y bueno, pues vamos a continuar. Entonces, como bien observamos, pues aquí nos encontramos, ¿no? Con lo del ensayo, ya les platicaba, hacer un ensayo implica, pues eso, presentar una serie de argumentos que pueda convencer. Es un texto argumentativo que tiene como finalidad el convencimiento de nuestros lectores o de quien nos vaya a leer. Entonces, nos permite revisar, nos permite analizar de qué forma nosotros presentamos nuestras ideas, de qué manera nosotros podemos persuadir y convencer a quienes lean este video. Esperemos que porque hay algunas fallas de internet. A ver, lo voy a poner tantito en pausa. Bien, hay ciertas fallas en la red, entonces no lo carga por completo, pero bueno, de todos modos les proporciono el recurso para que lo puedan observar. Prácticamente nos presentan qué es un ensayo argumentativo, de qué manera podemos expresar nuestras ideas. Y en conclusión, podríamos decir que el propósito de un ensayo no consiste en encontrar una verdad, sino de proponer, de analizar, de revisar. Sabemos que la verdad absoluta como tal nadie la posee, sino que las vamos construyendo todos poco a poco. Todos vamos pues, presentando, todos vamos argumentando, todos vamos generando este conocimiento como tal dentro de la búsqueda del conocimiento que se da en la humanidad. Entonces, una verdad absoluta como tal, pues no la tiene nadie. Poco a poco la vamos construyendo.
A ver, si ya me sacó la presentación, ahorita la vuelvo a colocar. Que nada más que cargue la presentación, ahorita la colocamos de nuevo, pero bueno, les comento, ¿no? Sobre las características del ensayo argumentativo, pues debe de ser pertinente, es decir, un tema que sea propio de, o sobre donde se tenga que exponer una idea de relevancia y que pueda ser discutible. Hay situaciones que no son discutibles, entonces no tiene caso de que se ponga como en una mesa de debate, no es necesario que se argumente sobre ella, porque pues, probablemente es una verdad como tal, una ley, un conocimiento ya establecido, porque sí los hay, ¿no? Entonces, no tendría sentido si nosotros colocamos un tema o un problema donde pues ya está resuelto. Por eso dice que debe de ser un tema pertinente. Debe demostrar un punto de vista, pues se trata de la posición en la que se escribe, ¿no? Normalmente se ha estado manejando sobre la legalización de la marihuana. Entonces, tú tienes que tomar una postura, tú tienes que mostrar un punto de vista y debe de estar justificado o debe de ser justificable de tal manera que esta construcción de estos argumentos, pues permitan, ¿no? Permitan que pues realmente haya un convencimiento o haya una persuasión sobre la manera o la forma de cómo yo quiero llegar a aquello que me está o a aquello que me está leyendo, ¿no? Entonces, tiene que ser de ese modo y nos tiene que permitir que se lleve a cabo a partir de pues una investigación como tal. Por eso cuando yo hablaba de la ¿cómo se dice? De la interdisciplinariedad, pues hace referencia a esto. Diferentes ciencias o diferentes disciplinas me tienen que ayudar a sustentar. Diferentes disciplinas me tienen que ayudar a aclarar cómo se ve, cómo lo explican, de qué manera lo presentan, y esto me permite pues mostrar un punto de vista determinado. Por eso en los trabajos que a ustedes les piden, a veces les dicen, bueno, desde 3 puntos de vista de 3 disciplinas porque es necesario ver cuál es la perspectiva del problema a partir de cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál es el aporte que se da? Por eso se llama o por eso se dice o se habla de la interdisciplinariedad, ¿no? Entonces, debe demostrarse un punto de vista, se deben de presentar argumentos, ¿no? De allí su nombre de ensayo argumentativo, ¿no? Que necesita prácticamente planteamientos, afirmaciones, opiniones, definiciones, razones para dar sustento a aquella idea que yo estoy planteando. Y también, por último, dice, bueno, debe de tener consistencia, su estructura debe de mantenerse. Si aparece un contraargumento, bueno, pues hay que refutarlo dentro del mismo trabajo que se realiza para que se pueda ver que tiene una objetividad y que no solo está acomodado a modo o que no solo se acomodó para que pues se vea bonito o se vea como una investigación documental nada más, sino que realmente debe de haber cuestionamiento constante. Y pues debe de contar con una estructura. Sabemos que la estructura de un ensayo argumentativo es, pues, la introducción, el cuerpo del trabajo y la conclusión. Dentro de ese cuerpo de trabajo, pues vamos encontrando, o nos podemos encontrar, que debe de existir una especie de argumentos que me puedan ayudar a realizar mi conclusión, que pueda yo realizar mi conclusión. Entonces, a veces es necesario, de suma importancia, que realmente
se construyan argumentos, ¿no? Que realmente se tengan argumentos establecidos. Entonces, eso respecto al ensayo argumentativo. Todos deberíamos de elaborarlo en función de una idea que se nos proponga o de una idea que se nos solicite o se nos pida. Entonces, aquí no nos queda más que elaborar una investigación y de a partir de esa investigación, ustedes pueden tener las suficientes herramientas que les permitan manejar o que les permitan tener dominio de su trabajo. Por eso cuando me preguntaban sobre cuánto tiempo debe de durar, pues debe de durar lo necesario o debe de durar aquello que me permita ver que realmente hay un dominio del contenido de mi ensayo o de mi trabajo, ¿no? Entonces, la recomendación general es esta: que investiguen, que tengan diferentes puntos de partida, que pueda apoyarles, que puedan determinar de qué manera o de qué modo ustedes puedan convencer a sus lectores, ¿no? Puedan convencer a sus lectores. Entonces, aquí no sé si hay alguna duda o alguna pregunta respecto del ensayo argumentativo. Recuerden que también deben de haber citados, ¿no? Se debe de usar el citado de Prepa en línea CEP para que pueda considerarse como un trabajo de investigación como tal y no sea considerado como un plagio. He estado recomendando, gracias Jimena, he estado recomendando mucho que se revise el citado de Prepa en línea, que es el de Chicago, ¿no? El que sepa realizar el de APA, bueno, pues adelante. Pero sí es importante tener su citado de Chicago. Entonces, ¿qué nos pide el citado de Chicago? Que vaya en cursiva, ¿no? Gracias, Elizabeth. Que vaya en cursiva todo aquello que ustedes están usando como sustento, ¿sí? Que no lo coloquen en un mismo tipo de texto o de letra. ¿Por qué? Porque debe de ir en cursiva, debe de ir entre comillas y deben de colocar la fuente de consulta de donde lo tomaron y como nota al pie. A veces, o en algunas ocasiones, en algunos trabajos que se han revisado, pues se nota que no solo copian y pegan, pero luego yo cuando leo el trabajo no distingo cuál es su aportación y cuál es la fuente de consulta que utilizaron para poder afirmar o negar algo. Entonces, en la estructura de sus trabajos siempre coloquen aquello que no sea de autoría propia, colóquenlo entre cursiva, colóquenlo, coloquen notas al pie y la fuente de donde han extraído o de dónde se extrajo tal o cual información, ¿no? Entonces, es lo más recomendable para no considerarlo como plagio. Porque si yo no distingo realmente cuál es lo que ustedes escribieron, qué es lo que ustedes escribieron y qué es lo que tomaron como fuente de investigación, pues ahí es donde aparece pues la duda, ¿no? Si si realmente lo tomaron o lo hicieron de manera inconsciente, el colocar nada más copiar y pegar, o se les olvidó colocar la cita, o si se les olvidó colocarlo en cursiva, o si se les olvidó colocarlo entre comillas. Entonces, sí es muy importante que coloquen ello, ¿no? Dentro de las rúbricas, ahí les piden, usó el citado de Prepa en línea CEP, entonces yo tengo que revisar a ver si lo colocaron. Colocó todas sus fuentes de investigación, tengo que revisar si realmente tienen todas las fuentes de investigación. Entonces, cuando no están, bueno, pues me veo en la necesidad de no darles el crédito que corresponde, que nos solicita la rúbrica, por la misma situación, porque no aparece. Entonces, lo más recomendable es que lo coloquen. No dejen de colocar citas, no dejen de colocar referencias, porque eso ayuda a que ustedes puedan obtener el crédito que nos propone o que nos pide, mejor dicho, la rúbrica, ¿no? Entonces, es fundamental, no se les olvide. Si van a colocar alguna frase, un texto que hayan encontrado para darle fuerza a su trabajo, coloquen la fuente de investigación, colóquenle a modo o colóquenlo a modo de cita, para que así pues pueda decir yo, bueno, pues sí investigó, sí colocó la fuente de investigación, por lo tanto es correcta y su trabajo está completo, en el caso de que les pidan. Entonces, la recomendación, revisen la rúbrica, revisen los materiales que proponen, de tal forma que, pues igual no cometan ningún error al elaborar sus ensayos, al elaborar sus trabajos que les piden. Cuando les pidan fuente de investigación, bueno, pues coloquen todo el listado de dónde extrajeron, de dónde tomaron el material que están utilizando para su trabajo.
¿eh? Entonces, ahí están esas 2 actividades de esta semana. Si tienen alguna duda, con toda la confianza, escríbanme por el mensajero de la plataforma. Yo con gusto les respondo. Tal vez tarde, no sé, unas horas en responderles, pero sí estoy pendiente del mensajero para que yo les pueda apoyar, ¿no? O por correo electrónico, también tienen mi correo electrónico en el foro de novedades, en el mensaje de presentación, ahí les coloco, ¿no? Cuál es mi correo electrónico, ahí les coloco cuál es la, este, los horarios como tal, pero pues realmente no, en el horario que ustedes me escriban, yo les respondo. No tengo. Sí marco un horario, pero como tal yo les puedo responder, ¿no? Yo me levanto muy temprano, sí me duermo a veces muy temprano, pero muy temprano les puedo responder, ¿no? 7 de la mañana, 8 de la mañana, ya estoy respondiendo. No duden en preguntarme, ¿no? No duden en preguntarme. Creo que estamos para apoyarles, para servirles. Entonces, antes de subir su trabajo, revisen bien, lean bien, si cumple con las rúbricas que aparecen, y si cumplen, bueno, pues súbanlas, ¿no? Súbanlas como tal. Eviten el plagio. He encontrado varios trabajos que son plagiados. Y entonces, pues no tiene sentido de que yo les regrese o no tiene sentido de que yo les, ¿cómo se dice? Que yo les ponga un cero, yo les ponga una calificación que no es favorable para ustedes. Entonces, sí les ruego que, que busquen la forma de cumplir con sus trabajos. Y si tienen dudas, pregunten. No se queden con la duda. Si tienen dudas, pregunten, por favor. Entonces, por el momento creo que es todo. No sé si queda alguna pregunta, pues con toda la confianza me pueden preguntar. Ya volvió la conexión, ya casi que terminamos. Pues son las conclusiones generales, ¿no? Sobre el ensayo. Un ensayo argumentativo es un texto. Muy bien, Jocelyn, gracias. Este es un texto de tema libre cuyo objetivo es convencer o persuadir al lector de las ideas expuestas. Su finalidad es incitar al lector a una inclinación hacia una opinión, ¿no? Pues de eso se tratan los ensayos argumentativos. Tratar de convencer a alguien de una idea, tratar de convencer a alguien de lo que pues nosotros pensamos, de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros generamos como idea. Pues pasen muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Ojalá y puedan estar. Igual, recomendación, lean los recursos que hay ahí. Cualquier duda que tengan, pregunten porque estamos para apoyarles, ¿no? Estamos para apoyarles. No ocupemos bien este espacio de esa manera, preguntando aquello que no entiendan de los recursos que se les dan. Yo tomo los puntos en función de las dificultades que logro observar de los trabajos que sube. Entonces, por eso les digo, fíjense que en el trabajo, los trabajos tales encontré esta situación. Esto es así, hagan eso. Entonces, en función de ello me apoyo para poder ver qué es lo que tenemos que tomar o que tocar en ese espacio de aprendizaje. Pero si ustedes traen dudas, aquí mismo las sacamos, ¿no? Aquí mismo comentamos, aquí mismo investigamos si no lo tenemos a la mano y nos apoyamos todos contra todos, ¿no? En ese sentido, creo que para eso son estos espacios abiertos, para compartir dudas, para compartir experiencias, para compartir conocimientos, porque no dudo que alguno de ustedes tenga conocimiento. Me pareció perfecta su aportación y su participación el día de hoy. Bueno, pues sin más, les dejo. Pasen buenas noches, tengan buen descanso, tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles de la próxima semana en el primer espacio abierto de la semana número 2. Pasen bonita noche, un gusto en haberles visto por acá. Gracias, Jimena. Gracias, Elizabeth. Gracias, Jocelyn. Linda noche.